¿Qué tal, estudiante de segundo año de secundaria? Bienvenido a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la semana anterior. ¿Recuerdas cuál fue? Así es, los derechos humanos y el Estado. Hoy vamos a continuar hablando acerca de ese tema. Por lo tanto, cabe recalcar de que estos derechos humanos se deben de garantizar de algún modo. ¿Cómo entonces es que esto se garantiza? Primero, el Estado debe de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos porque es su obligación como responsable del bien común. Por lo tanto, cuando esto no llega a suceder, es necesario que se lleguen a realizar acciones directas. ¿Para qué? Para que se lleguen a respetar los límites que han sido impuestos por la ley. Es así como la violación de los derechos humanos, ya sea quizás por acciones o por algunas omisiones que los lleguen a vulnerar, solo puede llegar a ser atribuida al Estado. ¿Por qué? Porque recordemos, es el Estado el que debe de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, si es que esta acción o esta omisión proviene de una persona en particular o de alguien de entidad privada, se trata más bien de un delito que corresponde a un derecho penal. Por lo tanto, existen también dos sistemas para la defensa de los derechos humanos. Uno que viene a ser interno, el cual es propio de cada país, y otro que viene a ser el internacional, al cual pueden llegar a recurrir los demandantes que no estén conformes con las resoluciones que se hayan dado en una determinada nación. Hablemos entonces del Perú. Dentro de nuestro país, el sistema interno determina que el primer paso es ir al Estado. ¿Para qué? Para que éste se encargue de investigar, sancionar, pero sobre todo llegue a reparar el daño a través de los tribunales de justicia, los cuales, lógicamente, son agentes del Estado. Pero, ¿qué pasa si es que no se llega a obtener justicia en ese nivel? Entonces, es ahí cuando se puede llegar a asistir a un sistema internacional de justicia. Hablemos entonces ahora de cómo es que los derechos humanos se encuentran relacionados con la Constitución. La Constitución es la norma que se encarga de establecer la organización política de un Estado y que a su vez define los derechos y las obligaciones básicas que deben de cumplir los ciudadanos. Asimismo, esta contiene a los siguientes elementos. Por ejemplo, una lista de derechos y libertades fundamentales. ¿Estos a quién le pertenece? A los ciudadanos. Después, también posee un sistema de garantías, que es básicamente un conjunto de mecanismos los cuales están orientados a la protección de los derechos humanos, así como también a las libertades de todo ciudadano o de un grupo social determinado en caso de amenazas o de una vulneración. También hablamos del conjunto de poderes y las prerrogativas. Aquí tenemos, por ejemplo, al jefe de Estado y también algunas instituciones importantes. Asimismo, la Constitución consagra, además, a una serie de derechos humanos. Por ejemplo, los derechos civiles y los derechos políticos. Estas se encargan de imponer límites a las acciones del Estado frente a la libertad de las personas. Algunos de estos derechos vienen a ser, por ejemplo, la libertad y la integración personal, la libertad de pensamiento y de expresión de ideas, y la igualdad ante la ley. Después, tenemos también a los derechos económicos, sociales y culturales. Estos hacen referencia a la necesidad de que el Estado llegue a poner en práctica políticas y acciones concretas que se encarguen de garantizar el bienestar de la población. Lógicamente, esto lo tienen que hacer procurando que llegue a tener las condiciones materiales y también, sobre todo, que tengan las básicas para que se llegue a desarrollar sus proyectos de una vida en sociedad.
Ahora que hemos conocido acerca de este tema, hablemos de lo que vienen a ser las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son un conjunto de dispositivos legales amparados por la constitución política de un país, las cuales se encargan de custodiar los derechos fundamentales de un ciudadano o de un grupo de ciudadanos. Aquí tenemos, por ejemplo, a la acción de habeas corpus. ¿Qué es la acción de habeas corpus? Viene a ser la libertad individual o los derechos constitucionales que se encuentran vinculados a esta. Tenemos también a la acción de amparo. Es así como los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción, por ejemplo, de los que se encuentran protegidos por las garantías del habeas corpus. Después, tenemos a la acción del habeas datas. Esto viene a ser el derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad pública, a los que los servicios informativos no suministren información que llegue a afectar la intimidad tanto personal como familiar. Como un cuarto punto, tenemos a la acción de inconstitucionalidad. Esta se aplica contra aquellas normas legales que vayan en contra de la Constitución. Después, tenemos a la acción popular, el cual se aplica por la infracción de la Constitución y también de la ley. Y por último tenemos a la acción de incumplimiento. Esta se aplica contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una normativa legal. Entonces, hasta aquí, mi querido amigo de segundo año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente lección.